delante de su presencia, para oír de su palabra, para conocer a un discípulo más, uno de los 12. Vamos en esta mañana a conocer un poco acerca de él, de Jacobo, un discípulo el cual quizás no es muy nombrado en la palabra de Dios, pero es un hombre que juega un papel muy importante dentro de lo que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y luego que Él parte, también este hombre juega un papel importante. Podemos nosotros de alguna manera dar una pequeña definición a lo que es el Evangelio como tal. El Evangelio en sí es sufrimiento. Quizás podamos tener un carácter muy fuerte o quizás no podremos tener ese carácter tan fuerte, pero hay algo que siempre nos va a definir y siempre va a distinguir a lo que es el Evangelio. Y el Evangelio está centrado en puro sufrir, en sufrir. Pero ¿por qué debemos sufrir? Debemos recordar que venimos básicamente siendo levantados de donde hemos caído y somos pecadores, y por esto es el sufrimiento en nuestras vidas. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, el cual nunca conoció pecado, tuvo que estar en esta tierra y sufrir en la cruz como uno de nosotros para darnos la salvación y la vida eterna. Vemos que ni siquiera Él pudo escapar de lo que fue el sufrimiento. Yo en el estudio acerca de Jacobo, de su biografía, yo lo estructuré de 3 maneras y le puse como título Jacobo, el apóstol del trueno. Jacobo, el apóstol del trueno. Este título no salió de mí como tal, este título sale del mismo Señor Jesucristo, el cual es el que identifica a Jacobo y a Juan con este nombre, por decirlo así. Él es el que le coloca este título a estos hombres, así como decía el hermano, son 2 hombres, Jacobo y Juan, de carácter bastante fuerte, pero fueron hombres que fueron moldeados por el Señor Jesucristo. La primera estructura le puse el llamamiento de Jacobo, y vamos a estar en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 21. Llamamiento de Jacobo, y vamos a estar en Mateo, capítulo 4, versículo 21. La segunda estructura le coloqué la furia de Jacobo. La furia de Jacobo. Y estaremos en Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56, para ver lo que sucedió allí con Jacobo y esa furia la cual mostró en ese momento. La última estructura es la muerte del apóstol, está en Hechos capítulo 12, versículos 1 y 2, que fue la cita que leímos al principio, que leyó el hermano al principio. ¿Quién era Jacobo? Jacobo era un hombre común y corriente, como nosotros en esta mañana somos hombres normales, comunes y corrientes. Jacobo era un pescador, pero no solo eso queda allí, en que Jacobo era un simple pescador, sino en lo que el Señor pudo lograr con este hombre. Fue algo maravilloso lo que Él logra con él, y vamos a leer capítulo 4 de Mateo para que nos introduzcamos mejor allí. Mateo, capítulo 4, versículo 21. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca, con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ese es nuestro primer verso para ver a Jacobo. Como les decía, Jacobo, y como nos los muestra el pasaje, Jacobo era un hombre común y corriente. Dice el texto que estaba con su padre allí remendando sus redes. Era un pescador, eso es muy claro allí. Jacobo era un pescador, está con su padre y con su hermano Juan. El Señor Jesucristo los ve allí y los llama. El mismo relato dice que ellos reaccionan de una manera inmediata ante el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Pero este hombre, Jacobo, a pesar de ser un hombre en su apariencia, un hombre sencillo, un hombre trabajador de la pesca, este hombre era parte de una familia prominente,
La Escritura, si vemos en este versículo, muestra a su padre dos veces. Dice, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, y luego dice, con Zebedeo su padre. Esto tiene importancia y es porque Zebedeo su padre él tenía una empresa pesquera, y eso es lo que hace que la Escritura muestre a este hombre de esa manera, porque tenía esa influencia en ese sentido, en la parte económica, pero también era muy conocido en lo que era la parte religiosa. Ellos se encontraban en Galilea, era su sitio donde ellos vivían, donde ellos trabajaban, pero como les comento, Zebedeo era un hombre que tenía una empresa pesquera, era grande, podía contratar a muchas personas, pero era también conocido en Jerusalén. Jerusalén, donde está ya el sumo sacerdote, donde está ese lugar de adoración, la familia de Zebedeo también era conocida allá. Es decir, que Jacobo y Juan también conocían a la familia del sumo sacerdote que se encontraba en Jerusalén. Esto es bastante importante porque vemos que no solo el Señor utiliza a hombres que no tienen ningún grado de instrucción, sino que también estos dos hombres, los cuales pertenecen a una familia de influencia, también fueron llamados por parte del Señor y también reaccionan de forma positiva al llamado. Es decir, que no solo el Evangelio puede alcanzar a personas de bajos recursos, sino a personas también con altos recursos. ¿Por qué? Porque es un llamado directo al corazón. El Evangelio llama al corazón del hombre y el hombre reacciona. Aunque tengas dinero o no tengas dinero, siempre va a reaccionar. ¿Por qué? Porque es un pecador igual que cualquier otro. O sea que el dinero en este sentido no es un obstáculo para que la persona llegue al Evangelio o que no necesite del Evangelio como tal. Entonces vemos esta característica de la familia de Jacobo. Luego, Jacobo, como lo muestran los evangelios, no es algo repetitivo como Juan y como Pedro, sino que es muy poco mencionado. Pero hay unos momentos muy importantes en los cuales Jacobo se encuentra y en los cuales el Señor Jesucristo atrae a este hombre para que esté allí. Vemos que el Señor Jesucristo lleva a Jacobo cuando iba a resucitar a la hija de Jairo. Esto fue un hecho sumamente importante, debido a que nada más fueron ellos tres, van al lugar donde el Señor Jesucristo resucita a esta niña. Es un hecho en los cuales no van los 12 discípulos, sino que Él escoge a los tres, que siempre estaban con Él, que era Pedro, Jacobo y Juan. Ellos tres siempre estaban junto al Señor y son los tres que Él decide que vayan con Él a ese lugar a ver ese maravilloso milagro que el Señor iba a hacer allí en ese lugar. Luego está también en otro hecho sumamente importante, y es en la transfiguración, donde el Señor se muestra como Él es, como ese Dios todopoderoso, y donde le aparece Elías y Moisés, los cuales tienen una conversación. Jacobo fue partícipe de estas cosas, él vio estas cosas, y esto era con la finalidad de fortalecer la fe de Jacobo, ya que era un hombre que estaba sumergido en su trabajo, pero es sacado de allí y es yendo moldeado. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo y por todo lo que Él estaba haciendo. También Jacobo es parte de lo que es ese círculo muy pequeño donde estaban solamente 3 discípulos. No quiere decir que los demás discípulos no tuvieran importancia, pero estos hombres eran los más sobresalientes por su carácter, por su forma de estar allí atentos siempre. Entonces era más fácil para el Señor utilizar a estos hombres porque siempre estaban allí, siempre estaban dispuestos, siempre estaban allí junto a Él, y era muy fácil. Esto también se puede ver en iglesias locales hoy en día. Siempre hay personas que están más disponibles, más allí, vamos a hacer algo, yo voy, yo lo hago, siempre están allí. No porque sean más especiales que otros o porque la idea es tener un grupo individual, personal, no se refiere a nada de esto. Porque si vemos, Pedro, la familia de Pedro no era tan influyente como la de Jacobo.
Y entonces vemos que él estaba más cerca aún del Señor que el mismo Jacobo. O sea que no era que el Señor tenía preferencia por uno o por otro, sino simplemente eran hombres que estaban dispuestos siempre a estar allí y eran fácilmente utilizados por él para todas sus cosas. Hay otro hecho sumamente importante donde ya mencionamos el primero, la resurrección de la hija de Jairo, el segundo, la transfiguración, y en el monte de los olivos, donde el Señor iba aparte a orar, siempre estaban ellos tres ahí al lado y tenían la oportunidad de hacerle muchas preguntas al Señor, de una forma muy privada, cosas en las cuales los otros quizás eran un poco más reservados, más alejados a Él, pero estos tres hombres tenían la oportunidad de preguntarles cosas al Señor, los cuales eran cosas impresionantes, cosas que él ni siquiera los demás se podían imaginar. Y era algo que él da unas declaraciones, da un discurso y les dice: todo esto que ustedes ven, Jerusalén, todos estos edificios, todo esto será destruido. No quedará piedra sobre piedra sin que esto quede destruido. Y aparte viene Jacobo, Pedro y Juan y le preguntan: Señor, ¿pero cuándo sucederá esto? ¿Cuándo pasará esto? Y vemos que el Señor inicia una conversación con ellos, mostrándole todo lo que iba a suceder en el futuro, algo que quizás los demás no tenían esa gran oportunidad de estar allí. Sin embargo, la Escritura lo revela en todos los evangelios, quiere decir que los demás lo supieron por boca de los discípulos cuando el Señor no estuvo. Entonces vemos hasta ahora ciertas características acerca de la vida de Jacobo, un hombre el cual estaba siempre presto a lo que era el servicio con el Señor, y es algo que también debe de alguna forma ayudarnos a nosotros en nuestros días en los cuales hay mucha apatía, en los cuales hay mucha decadencia de parte del creyente, y quizás podemos decir: pero es que yo no estoy tan cerca al Maestro como lo estuvo Jacobo, como lo tuvieron los discípulos, pero tenemos las Sagradas Escrituras, en la cual, cuando nos sumergimos en ella, podemos ser aconsejados por ella. Podemos ver cómo el Señor Jesús trataba a sus discípulos, cómo Él se expresaba para con ellos y cómo siempre corregía sus vidas. Quizás usted se acerca a un hermano y de alguna manera él le dice algo y usted quizás no le agrade cierta actitud o forma en que le diga las cosas, pero cuando usted se acerca a la Escritura, el Señor los trataba a ellos como trataba a todos los discípulos, siempre con autoridad, siempre cuando decían algo que no era así, Él buscaba la forma de aclararle las cosas y decirle cómo se debían hacer las cosas, con la finalidad de que estos hombres fueran siendo transformados en su forma de pensar y que pudieran entender el propósito por el cual Él estaba en este mundo. Y eso sucede con la iglesia local hoy en día. A veces los discípulos, nosotros, nos desenvolvemos, asistimos a la iglesia, pero podemos tener actitudes las cuales quizás no sean las más adecuadas. Pero ¿cómo vamos a corregir nosotros esto si el Señor Jesucristo no está literalmente aquí con nosotros, hablando con nosotros? Pero está la palabra de Dios, está el Espíritu Santo, el cual hace, en el momento que desciende sobre todos los discípulos, hace que ellos comprendan el propósito que el Señor siempre les estuvo mostrando. Toda la trayectoria que ellos tuvieron con el Señor Jesucristo, para ellos en algunos momentos era algo aislado de sus pensamientos. Pero cuando ellos son llenos con el Espíritu Santo, ellos comprenden la gran responsabilidad que tienen ante una sociedad como cuerpo de Cristo. Y eso a menudo pasa con nosotros. A veces vivimos vidas un poco aisladas de la realidad de la Escritura, y eso no está bien. Debemos acercarnos y vivir una vida acorde a lo que la palabra nos muestra. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos el significado de nuestra vida como iglesia. En ocasiones los discípulos no lo entendían, no comprendían eso. Decían cosas que el Señor tenía una inmensa paciencia con ellos, decían cosas que no tenían ninguna coherencia con lo que Él estaba haciendo, que es lo que veremos en la siguiente estructura. Algo que no tiene... Él viene a salvar a los hombres y de repente uno de sus discípulos lo quiere eliminar, lo quiere destruir. Y son cosas las cuales
también puede suceder en nuestras vidas. A lo mejor tenemos algún conflicto con un vecino, con alguien, y estamos sumamente molestos y queremos que esa persona se desaparezca, pero no sabemos los planes del Señor. Por eso es que nuestra vida debe estar constantemente sumergida en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ir moldeando nuestras vidas, para ir viendo la grandeza de nuestro gran Dios, así como Él atrajo a estos discípulos para que estuvieran y vieran estos grandes milagros, para ir fortaleciendo su fe para lo que venía. También la Escritura nos va preparando a nosotros en nuestro caminar en esta tierra, con la finalidad de que podamos entender y podamos comprender el llamado que el Señor ha hecho a cada uno de nosotros. Hemos sido llamados a ser cuerpo de Cristo. Somos parte de la iglesia de Cristo. Quienes quedan enfrente en aquel entonces, cuando el Señor es retirado, quedan son los apóstoles. Quedan ellos, esos hombres, esos 12 hombres y todas aquellas personas que se iban convirtiendo. Hoy en día no están los apóstoles, hoy en día estamos nosotros enfrente. No porque nos paremos en este lugar y hablemos de la palabra de Dios. Cada individuo está representando la iglesia de Cristo. Cada individuo tiene importancia vital para la iglesia. Entonces es importante que el creyente pueda entender el llamado que Dios ha hecho a la vida del hombre. Es un llamado sumamente importante, muy importante. En el Evangelio de Lucas, quizás estaremos un poco más debido a todo lo que se muestra allí, que sería nuestra segunda estructura. Y vamos a ver algo que es sumamente importante, ya que Jacobo en este momento muestra una conducta no bíblica, aunque su argumento como hombre era aceptado quizás por otro hombre o quizás por su sociedad, pero a lo que el Señor vino a hacer a este mundo no era algo aceptable. Y esto es muy importante verlo porque nos puede ayudar a nosotros a ver a veces ciertas conductas que nosotros tenemos, las cuales no glorifican el nombre de Cristo. Vamos a leer en Lucas capítulo 9, versículo 51. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no lo recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Esto es algo bastante impresionante lo que sucede aquí, porque ya Jacobo había visto muchas cosas, ya Jacobo había visto muchos milagros. De hecho, estuvo en esa resurrección en el cual se le estaba dando vida a una persona, no se le estaba dando muerte. Pero ahora Jacobo es enviado a preparar algo para el Señor, y estas personas rechazan a Jacobo. Pero Jacobo reacciona de una manera impresionante y muestra una furia como hombre y dice: Señor, como lo dice el texto, Señor, ¿quieres que hagamos como hizo Elías, que descienda fuego del cielo y los destruya a todos? Y vemos cómo el Señor reacciona. Pero lo impresionante de esto es por qué él llega a esa conclusión, por qué llega a esa determinación. Uno, su carácter. Tenía un carácter fuerte, y yo me atrevería a decir que el carácter de Jacobo era mucho más fuerte que el de Pedro. Era un hombre con más temple, con más autoridad que Pedro, en ese sentido. Era un hombre que no le importaba absolutamente nada, iba de frente contra lo que viniera. Y vamos a ver al final cómo es valga la redundancia, cómo es el final de él por ese carácter tan fuerte. Vemos que él muestra una furia aquí contra los hombres de Samaria, pero ¿por qué él llega a esta determinación, a esta conclusión? Samaritanos y judíos no se llevaban para nada. Era una guerra que tenían estos hombres impresionante. Pero ya el Señor Jesucristo había tratado con ellos. De hecho, allá en el pozo donde está aquella mujer samaritana, vemos que el Señor Jesucristo le pide agua. Ella dice que no puede, pero Él hace
todas las cosas y le da hasta el agua de la vida a aquella mujer. A Jacobo quizás se le había olvidado todo esto, y había estado allí porque él estuvo allí en ese lugar también, pero todo esto se le había olvidado. Pero ¿qué sucede? Estos judíos, cuando escuchaban acerca de un samaritano, era algo aborrecible para ellos, porque años anteriores hubo un rey muy malvado allí, el cual se llamaba Acaz. Este hombre era impresionante de lo malvado que era, pero estos hombres fueron conquistados por los asirios, y es allí donde se hace una mezcla entre asirios y judíos, y para los judíos puros era algo aborrecible porque se inclinaban a la idolatría, y esto no les agradaba a los judíos porque iba en contra de la adoración del Dios verdadero. Pero ¿qué sucedió allí con ese rey Acaz? Este rey se cae de su terrado y sufre un grave accidente, y este hombre queda postrado y manda a unos hombres a que investiguen qué iba a suceder con su futuro. Entonces estos hombres van a hacer lo que el rey dice y se topan con el profeta Elías, el cual es enviado de parte de Dios a que le diga a esos hombres: dile que el rey va a morir, va a morir. Estos hombres se regresan, le dicen al rey: hemos encontrado al hombre, el hombre nos ha dicho que tú vas a morir. Y él le dice: pero ¿cómo era ese hombre? Ellos le dan la identificación de cómo estaba vestido, y él inmediatamente reconoce que es Elías, y manda una guarnición de 50 hombres a que detengan a Elías y lo lleven ante él. Elías está en una montaña, era visible, y los hombres van a él, y él está allí, y le dice: desciende con nosotros. Y Elías dice: si yo soy siervo del Dios Altísimo, que descienda fuego del cielo y los consuma. Y eso sucedió así. El fuego descendió y los consumió a todos. Luego el hombre obstinado, el rey, volvió a mandar a 50 hombres, los cuales también les pasó lo mismo. Fueron eliminados por ese poder de Dios que descendió del cielo. Luego manda a 50 hombres más, pero este hombre era más sabio, el general, y dice: por favor, ten misericordia de nosotros, desciende con nosotros. Y es donde el ángel le dice a Elías: desciende con este hombre. Él va y le dice al rey cara a cara: tú vas a morir, vas a morir. Es lo que tú querías saber, es lo que querías oír, vas a morir. Y de hecho no te conformas con toda la maldad que has hecho, sino que aún en tu lecho de muerte no consultas a Jehová, sino que consultas al Dios de Ecrón. Estas cosas eran abominables para los judíos y para el mismo Dios. Por esta razón, por estos hechos tan conocidos entre Samaria y judíos, es que Jacobo toma esta postura. Para ellos era muy conocido este hecho que había sucedido allí, y él rápidamente dice: bueno, vamos a hacer como hizo Elías, Señor, que descienda fuego del cielo. ¿Por qué? Porque habían rechazado al Mesías, al Salvador. Los estaban rechazando de una forma abierta. No queremos saber nada que tenga que ver con judíos. De hecho, ya él había estado allí en Samaria. El Señor Jesucristo había hecho milagros allí. Pero ¿qué sucede? Había una fiesta muy reconocida en Jerusalén y ellos sabían que él iba allá. Por esto también ellos deciden: no, te vamos a prestar la ayuda, el apoyo, no lo vamos a hacer. Entonces Jacobo, indignado por esta posición de ellos, dice: Señor, vamos a destruirlo. Y vemos cuando el Señor, de una forma muy directa, le dice: ¿acaso tú no sabes a qué espíritu perteneces? ¿No sabes a quién perteneces? ¿Qué he venido a hacer yo a este mundo? He venido a salvar las almas de los hombres, no a destruirlas. Luego, esto nosotros lo podemos aplicar a nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestras vidas, en nuestros hogares. Aquellas personas tan impetuosas, tan fuertes de temperamento, ¿qué debemos hacer? Debemos reconocer a qué espíritu pertenecemos hoy en día. Pertenecemos a ese espíritu manso y humilde que el Señor ha depositado en nosotros, y debemos andar acorde a Él. En ocasiones quizás las cosas se van a tornar muy difíciles y quizás la persona va a explotar. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, en ese viaje, llegando a Jerusalén, explotó porque llegó al templo y eso estaba lleno de pura mercadería. Agarró un azote y destruyó todo lo que estaba allí. ¿Por qué? Porque estaba indignado. Pero ¿qué sucede? Entonces no hay ningún problema con ese fervor, con ese celo por las cosas del Señor. Cuando usted tiene conocimiento de lo que está haciendo y actúa de forma correcta, no habrá ningún tipo de problema.
El problema es cuando usted se va al extremo de eso y se convierte en algo totalmente pecaminoso, en algo totalmente dañino para usted y para los que están a su alrededor. Cuando usted no refrena esa ira, es donde está el problema. La palabra dice, airaos, pero no pequéis. Usted se puede molestar, porque si no, entonces estaría muerto. Vaya que lo pisen o le hagan algo, usted se va a molestar, pero la idea es que usted no reaccione de una forma desordenada y haga mucho daño, porque entonces ya las cosas se salen del carril. Por lo menos podríamos comparar a Jacobo con Elías, un temperamento fuerte, con Juan el Bautista, hombres que eran fuertes, y con un personaje también muy particular que era Jehú del Antiguo Testamento, un hombre también sumamente fuerte. Pero ¿qué sucede? Él procedió de forma correcta, un celo por la casa del Señor, pero ese celo se vio manchado por el egoísmo que hubo también en su corazón. Quizás en Jacobo también habían estas cosas, pero en porciones muy pequeñas, pero el Señor fue moldeando el carácter de este hombre. El Señor fue transformando a Jacobo a tal punto que él pudiera llegar a comprender las cosas. Y es lo que vamos a ver en nuestra siguiente estructura, porque si Jacobo no hubiese comprendido a qué espíritu él pertenecía, como el Señor se lo dice aquí, Jacobo no hubiese finalizado de la forma en que finaliza. Él pudo comprender esto, pero ¿qué sucede? No fue quizás fácil para él, quizás fueron exhortaciones, fueron dificultades que tuvo que atravesar, pero el hombre pudo comprender esto. Y a lo mejor, como nos lo muestra la palabra de Dios, no es un hombre que resalte en todos los capítulos de los 4 evangelios, pero era un hombre que es mencionado en las 3 listas, en las 2 listas de donde se mencionan los apóstoles, donde se mencionan todos ellos. Él juega el segundo lugar, y luego que Pedro no es esa influencia como tal, siempre estaba Jacobo, siempre jugaba él ese rol de influenciar a los demás, de motivar a los demás. Luego vamos a ver de qué forma finaliza este hombre. Quizás es algo sumamente rápido, pero no hay una mayor información acerca de él, y si se consigue mucha información, el tiempo nunca daría para comprimir todo lo que usted pudiera encontrar acerca de él. Vimos cómo Jacobo actúa con una forma muy ferviente, muy fuerte, y esa forma, la cual se sale de lo que es el lineamiento de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él quería hacer, es corregida inmediatamente. Siempre vamos a ser corregidos cuando nos salgamos de eso, y debemos siempre mentalizar eso, que debemos tener un espíritu afable, un espíritu manso, me disculpan la expresión, no que seamos tontos, porque no es tampoco la forma o la actitud, no que seamos unos tontos, sino que seamos como dice el Señor. El Señor dice, sé astutos como la serpiente, pero manso como una paloma. ¿Me entiende? A la hora de reaccionar, aprendamos a moldear nuestro carácter conforme a la Escritura, tengamos dominio propio de nuestras acciones, de nuestras actitudes, para que las cosas sean diferentes y podamos honrar a Dios de manera correcta, como se debe. Luego vemos el final de la vida de Jacobo, y es donde vemos que Jacobo toma el primer lugar de los apóstoles. ¿En qué momento Jacobo toma el primer lugar de los apóstoles? En el martirio. En el martirio a manos de este hombre tirano es que Jacobo toma el primer lugar. Entonces podemos ver, pero si era un hombre tan fuerte, con un temperamento tan fuerte, ¿por qué no lo toma en otro lugar? También debemos recordar lo que es el llamado de parte de Dios. Si él no es llamado a estar encabezando el grupo, liderar el grupo, entonces debe aprender a reposar, algo similar a lo de Andrés. Andrés estaba allí, era un hombre que ayudaba, que colaboraba muchísimo, pero no era llamado al primer lugar. Entonces es bueno, y se ve que estaban estos 3 hombres tan fuertes, pero cada quien sabía en qué momento debía reaccionar. Esto nos muestra algo de madurez en ellos, por ejemplo, que también nosotros como iglesia debemos también practicarlo. Entre nosotros quizás hay temperamentos muy fuertes, pero deben disciplinarse, como la palabra de Dios lo manda. ¿Para qué? Para que podamos funcionar de manera correcta como iglesia de Cristo.
y no pisotearnos ni dañarnos unos a otros. Debemos aprender a controlar eso. ¿Para qué? Para el beneficio de la obra de Cristo. Luego, en Hechos, capítulo 12, versículo 1 y 2, vemos el final de este gran hombre. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo lo que, hasta ahí. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Vemos de la forma en que muere Jacobo, muere sumamente rápido. No tengo el año en que él muere, pero este Herodes no es el Herodes que decapita a Juan el Bautista, ni es el que lleva al Señor Jesucristo a un tribunal, no, nada de esto. Este es otro. Se cree que era su sobrino, que era el que seguía el mandato. Pero hay algo en particular, no se sabe por qué este hombre tuvo tanta indignación contra la iglesia de Cristo. Esto no se sabe. Pero vemos que este hombre, quizás motivado por los judíos, porque dice que estuvieron allí y que esto les pareció agradable, ellos eran los que estaban promoviendo esto en contra de la iglesia. O sea que no se habían quedado tranquilos, continuaban con esa persecución. Pero vemos que a Jacobo, en algunas partes dice que es traspasado con la espada y en otros dice que le cortan la cabeza. Lo cierto es que muere a filo de espada. Él muere en ese momento, pero es algo muy particular entre la vida de este hombre y la vida de su hermano. Vemos que él va junto a su madre y se presenta al Señor Jesucristo para pedirle una buena posición allá en el cielo. Y el Señor le dice que él no sabe ni siquiera lo que están pidiendo, porque es algo que él no puede hacer, porque eso está reservado para alguien. Pero vemos que él muere primero, en el único momento donde él está de primero, en esa muerte de lo que son los 12 apóstoles, y su hermano muere de último. Es algo, de alguna forma, que podemos decir, ¿será que esto fue planificado por el Señor? No se sabe, pero quizás pueda haber sido lo que fue la moldura de su carácter, porque vemos que que Juan finaliza como el apóstol del amor. Quizás este hombre llega y ve que las cosas no son así, tan bruscas, tan fuertes, y dice: no debo andar de esta manera, debo calmarme, y quizás por eso este hombre llega hasta donde llega. También debemos tener en cuenta los designios del Señor, que es todopoderoso y sabe por qué hacen las cosas. Pero es bastante particular cómo Jacobo comprende que ahora no debe él sacar espada y matar a nadie, sino que ahora él debe morir por aquellos que van a ser salvos. Vemos ahora un Jacobo muy diferente a aquel Jacobo que muestra esa furia, que quería calcinar a toda aquella comunidad. Vemos ahora un Jacobo que está dispuesto a dar su vida para que el evangelio se siga propagando, para que el evangelio continúe adelante. Quizás cuando llega allí no hay forma de mediar por su forma fuerte de ser, y rápidamente es decapitado, rápidamente es muerto por estos tiranos, por estos hombres perversos. Entonces, hermanos, espero que hayamos comprendido esto que se dice acerca de Jacobo. Si trajéramos todo lo que se puede conseguir acerca de él, no alcanzaría el tiempo. Pasaríamos mucho tiempo y no alcanzaría para comprimir todo lo que se dice acerca de él. Pero esto nos muestra un hombre el cual quizás no es tan mencionado, pero jugaba un papel muy importante, en primer lugar. En segundo lugar, vemos que tenía un temperamento fuerte, y lo último es que ese temperamento fue moldeado. ¿Por quién? Por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, la cual se manifestó en su vida y la cual Él absorbe para vivir acorde a ella. De igual manera, nosotros debemos aprender esto, ver la vida de estos hombres, los cuales eran comunes y corrientes, los cuales desempeñaban sus labores, su trabajo, todas sus cosas, pero estaban dispuestos a servir a Cristo, estaban dispuestos a cumplir con ese sufrimiento si les tocaba, con lo que les tocara, estaban dispuestos. Y es lo que la iglesia de hoy en día debe entender y debe comprender, ya que somos nosotros los que estamos allí como iglesia en este momento. Debemos
moldearnos, debemos acoplarnos a lo que la palabra nos muestra. ¿Para qué? Para que seamos ejemplo a los demás y para que mostremos la grandeza de Dios en nuestras vidas. Yo he sacado 3 resoluciones acerca de Jacobo. La primera es: ¿cómo hemos reaccionado al llamado de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo hemos reaccionado al llamado de nuestro Señor Jesucristo? Si leemos el pasaje en Mateo, dice que Él, cuando escucha al Señor Jesucristo, inmediatamente lo sigue. Quizás nosotros podemos estar un poco, sigo, no sigo, me mezclo más o no me mezclo más con lo que es la iglesia. Debemos ver cómo nosotros reaccionamos a ese llamado. Porque cuando la palabra llega a mi vida es con la finalidad de que yo comprenda la salvación. Pero si yo me resisto, eso es algo personal y debo meditar en eso. ¿Cómo estoy reaccionando ante el llamado de nuestro Señor Jesucristo? Casi todos los apóstoles fue algo inmediato. El Señor los llamó, inmediatamente caminaron hacia Él. La segunda, controlemos nuestra furia y el celo por las cosas del Señor. Controlemos nuestra furia y el celo por las cosas del Señor. No es malo ser una persona celosa por las cosas del Señor, pero eso debe tener un control. No nos vayamos al extremo, ni nos quedemos tampoco en la otra. Busquemos el centro siempre. Es bueno tener ese celo por las cosas del Señor, pero no ir a un extremo. Imagínense, bueno, como estamos muy celosos por la cosa del Señor, vamos a pasar todo el día predicando aquí en ese lugar. Nos estaríamos yendo al extremo de las cosas. Debemos ¿qué? Escuchar la palabra, meditar, leer la Escritura, y de esa manera vamos acorde a un celo sano por la palabra de Dios y por el estudio de la palabra. El tercer punto: ¿estaríamos dispuestos a pagar con nuestras vidas por la causa de Cristo, así como lo hicieron los apóstoles? ¿Estaríamos dispuestos a pagar con nuestras vidas por la causa de Cristo, así como lo hicieron los apóstoles? Quizás esto sea bastante extremista hoy en día, pero no sabemos, hermanos. Hoy podemos estar aquí muy tranquilos, mañana muy tranquilos, pero de repente todo cambia, todo cambia. El Señor y los discípulos iban a Jerusalén a celebrar unas fiestas, y no, Él ya se los había dicho, pero como hombre al fin se les había olvidado. Él iba a ser crucificado, todo iba a cambiar para la vida de los apóstoles, todo se iba a voltear. ¿Qué sabía Jacobo? Que iba a morir, que iba a ser el primero en morir. Eso ni siquiera se lo imaginaba. Entonces las cosas pueden estar quizás aparentemente bien ahorita, pero mañana no sabemos. Por eso la importancia de meditar en la palabra de Dios y ver y aprender un poco acerca de estos hombres, cómo fue su vida, cómo fue su desempeño como creyentes y cómo finalizaron todos. Casi todos murieron de forma fuerte, de forma martirizada. Entonces nosotros no sabemos qué nos depara el destino a cada uno de nosotros, y debemos introducirnos en la palabra siempre, que es lo único que nos puede guiar y nos puede aconsejar para vivir como vivieron estos hombres, para aprender a andar como andaron estos hombres.